Nosotros estamos empezando lo que es compartir nuestro gusto por las películas. Nosotros somos Nes y yo soy Jaime, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es la película Flatliners, lo que llegó aquí en México como Línea Mortal al Límite, lo cual podría parecer como una secuela de la película de los 90s de Línea Mortal con Kiefer Sutherland, Julia Roberts y Kevin Bacon. Bien, esta película tiene varias novedades. Sí pretende retomar el concepto de lo que era la muerte inducida para conocer qué es lo que hay en el más allá. Hay muchas experiencias que se han dejado conocer a través de los medios de comunicación, como en la televisión, en la radio, en internet hay muchas historias, incluso también en YouTube. Entonces esta película, sí, algo que yo considero que es interesante es que quieren retomar el concepto original, pero adecuado a las tecnologías actuales. Es decir, presentan lo que es un mapeo, pretenden hacer un mapeo del cerebro cuando la persona ha fallecido. Una de las tesis que plantean, uno de los conceptos que plantean es cómo es posible si el cuerpo fallece, la persona ya no vive, el órgano que sigue funcionando es el cerebro. Entonces, basado en lo que pasa o lo que dice la gente cuando fallece, las experiencias que narran, en esta ocasión precisamente quieren hacer un mapeo. Esta película es protagonizada por Ellen Page y lo que viene siendo el compatriota Diego Luna, ¿verdad? Con personas y actores y actrices no tan conocidos, destacando la participación de Kiefer Sutherland en el mismo personaje que desarrolló en la primera. Ahora bien, aquí el protagonismo como tal, el personaje protagónico lo lleva Ellen Page. Y en un principio precisamente te presentan lo que es su motivación para hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque en determinado momento ella va manejando, va su hermana, tiene un accidente por un descuido y fallece su hermana. Años después ella está estudiando la carrera de medicina y está muy interesada en hacer este estudio. Se va acompañando, van llegando otros personajes, dos chicas y dos chicos, entre ellos Diego Luna, y precisamente en una primera instancia ella pide el apoyo para que se le asista, sobre todo para poder continuar con la dinámica cuando ella ya fallece. Ahora bien, la película como tal tiene muchos elementos en contra, porque no tiene un concepto uniforme. Hay cosas precisamente que pueden resultar interesantes, pero ya no se concretan, ya no se terminan de definir porque se van por diferentes líneas. No pueden definir si es un melodrama, si es una película de suspenso o si es una película de terror. Hay momentos donde te quieren plantear y cuestionar, si pretenden que cuestiones qué es lo que hay más allá de la vida, qué es lo que hay en el más allá. Pero también te presentan qué es el concepto de la culpa y cómo se concreta cuando todos estos personajes que se atreven a hacer el experimento desarrollan. Es interesante, sin embargo no lo logran aterrizar. Insisto, incluso la dirección pareciera ser que no es uniforme. Hay elementos de suspenso, de terror, y creo que un elemento desafortunado es que si le dan el protagónico al personaje de Ellen Page, al final, a los 3 primeros cuartos de la película que se desarrolla y se enfoca en este personaje, en la última parte ya no está. No pretendo hacer un spoiler, pero ya no está. Entonces, lo que es la carga del desarrollo de la película se empieza a distribuir en el resto de los personajes, pero ninguno tiene el peso que inició con Ellen Page. Creo que es algo desafortunado y entonces eso provoca que la película sea larga e incluso pueda llegar a provocar que la gente se disperse porque no concretan el punto que realmente quieren mostrar. En las últimas escenas del personaje de Ellen Page pretende hacer como una confesión en su teléfono, se graba a sí misma y pide una disculpa porque realmente dice que no es un experimento científico, sino realmente ella quería conocer qué es lo que había después de la vida. El espectador tiene como antecedente lo que te presentan en la primera escena y entonces es clara la motivación por la cual, sin embargo, sus compañeros lo desconocen. También algo que quieren justificar el por qué los demás compañeros también se atreven a hacer este experimento es porque cuando Ellen Page lo realiza,
incluso manejan el concepto de que su cerebro es recalibrado. Empieza a tener muy buena memoria, recuerda muchas cosas, después de mucho tiempo que no toca el piano lo logra hacer a la perfección, y entonces como motivación para los demás es tener una serie de conceptos más frescos, mayor dominio de lo que es su estudio en la medicina. Y es donde entra el personaje de Kiefer Sutherland, el cual es el clásico maestro severo que exige lo mejor de sus alumnos. Entonces ahí está otro problema, porque al final del día, en la película original, el personaje de Kiefer Sutherland, al final del día es quien empieza con toda esta campaña y atrae a sus compañeros para realizar e inducir la muerte. Él es el que tiene el mayor peso, el concepto sobre la culpa que no lo deja vivir. Entonces pareciera ser que en esta nueva película, que se maneja como una secuela de la primera, entonces sí viene y anuncian a Kiefer Sutherland en el mismo personaje, pues te da una presunción de que va a tener una mayor intervención. No lo venden, no lo plantean, pero sí te permite ver o te da la presunción de que va a tener una mayor intervención en el concepto de la muerte. Sin embargo, no, yo creo que es otro elemento que fue muy desafortunado y desaprovecharon al personaje de Kiefer Sutherland, porque al final del día no tiene nada que ver sobre el concepto. Te lo presentan como un personaje incidental donde únicamente cuestiona y presiona a los alumnos. Sin embargo, no va más allá. Eso es algo desafortunado, porque al ser en lo que fue la primera película quien pretende hacer ese estudio, conocer qué es lo que pasa más allá de la vida sin una motivación aparente, aquí simplemente si aparece o no, no tiene la mayor relevancia. Entonces creo que ese es otro punto desafortunado para la película. Y entonces cuando los alumnos los compañeros empiezan a hacer este experimento, sobre todo un personaje en particular, sí lo hace con la expectativa de tener mayor dominio en el conocimiento de la medicina y no tener esa presión que tiene por lo que es el personaje de su madre. Entonces al final del día las motivaciones no quedan bien definidas. Te lo dejan en el personaje de Ellen Page, pero insisto, un poco más allá de la primera mitad de la película, ella ya no está y no justifican esa ausencia. Entonces lo demás lo dejan, lo que es el desenlace, el conflicto ya más sustancioso y el desenlace se lo dejan y tratan de diluirlo en el resto de los personajes. Creo que el personaje de Diego Luna no fue tan mal personaje. Yo he tenido una serie de críticas hacia el trabajo de Diego Luna, pero yo creo que el personaje como tal no fue malo. Y a título personal sí les puedo decir que yo considero que ya le estorba el inglés que tiene, el acento latino. Porque, por ejemplo, él tiene un rasgo caucásico. Entonces, si sale una película contextualizada meramente en la cultura de Estados Unidos, no se justifica, no se ve que él sea latino. Puede pasar inadvertido sin mayor problema, no es moreno. Sin embargo, lo delata cuando empieza a hablar en inglés y se escucha con una pronunciación muy llana, porque nuestro castellano, al menos aquí en México, así es. En inglés, para decir importante, dicen important. Para nosotros, si lo vemos y lo intentamos leer en inglés, sería important. Y evidentemente a lo que es la pronunciación local sí hay una gran diferencia, y a eso le pasa a él. Yo creo que en su desempeño como actor sí lo limita el idioma. Entonces yo creo, si en alguna ocasión Diego Luna me llega a ver, yo le recomendaría de la manera más sincera y propositiva que vaya puliendo su inglés. El personaje creo que fue bueno. Es el personaje más constante, pudiera ser el que lleva como que el equilibrio de la película. Hay una serie de acciones a su nivel, a su trabajo como actor, que resultan muy interesantes. Ahí hubo un par de acciones en la cual él fue reacción, sí, sobre la situación que se está generando en la película. Hay una serie de reacciones por parte de él que le dan un sentido un poquito más orgánico al personaje. Creo que eso fue por él un elemento acertado. Ahora bien, la película, como les decía, al final de cuentas se vuelve muy larga, se llega a ser pesada,
y no tiene como que un sentido, no tiene una finalidad, porque al principio, insisto, se motivan en la vida del personaje de Ellen Page, pero después todo eso que llegan a construir con ese personaje se cae porque fallece. Entonces al final del día se reparten el resto de los personajes que también tienen que batallar con sus demonios, en específico con la culpa, pero ya lo que es el enfrentamiento cuando tienen que confrontar esa culpa también son sobre situaciones realmente muy sencillas. El hecho es que si para la tesis de lo que vemos, la tesis de la película es: si te vas a enfrentar o estás a punto de morir, vienen a ti, tienes que confrontar esas culpas sobre las cosas que tú consideras que has hecho mal, y entonces a raíz de eso quedas conectado con esa culpa y entonces tienes que responsabilizarte. Eso es algo interesante, responsabilizarte. Sin embargo, con el resto de los personajes, al final del día, esa confrontación con la responsabilidad se vuelve muy tenue, se vuelve muy plana, lo cual ya no ayuda mucho. De repente es que tienes que pedir disculpas a la persona a la cual le fallaste, a la cual le provocaste un daño, y entonces tan fácilmente vas, la buscas, le dices perdóname, y entonces ya no pasa nada, te perdonan, y entonces se acaba esa psicosis, se acaba ese acoso que llega a vivir por haberse inducido la muerte. Creo que al final del día no se justifica. Y en la última parte de la película ya se centran en el personaje de Marlo. Es una chica la cual te presentan que es la perfeccionista, la que se exige cada día, la que tiene que hacer bien las cosas, y por un error en el desempeño de su carrera como doctor provoca la muerte de un paciente, y ella incluso oculta en su reporte esa cuestión. Entonces el personaje de Diego Luna le recomienda que enfrente esa responsabilidad. Pareciera ser que entonces entra una cuestión moral sobre lo que es el actuar de los seres humanos y su ética, en este caso como profesionistas, pero no te hacen un planteamiento en la película en su inicio, y hasta el final, cuando, insisto, se pierde la participación del personaje de Ellen Page, y creo que eso es algo desafortunado. Entonces estuvimos, antes de ver la película, vimos las calificaciones en los sitios de Rotten Tomatoes y en lo que es la página de Internet Movies Database, mejor conocido para los cuates como IMDb. Incluso hay sus respectivas aplicaciones tanto en Android como en iOS. Entonces vimos que sí, las calificaciones fueron muy bajas. Sin embargo, tal vez por nostalgia de lo que fue la primera película, nos quisimos dar la posibilidad de ver lo que se presentó, se presumió como la secuela. Desafortunadamente no salimos satisfechos del cine, sí hubo una pesadez al final del día, pero bueno, es un intento. Yo creo que por lo que hace a Diego Luna, está muy bien que siga teniendo constancia en su trabajo, en su participación en Estados Unidos, en Hollywood, que es una gran industria cinematográfica, y el hecho de que él como actor siga participando en diversos filmes, pues es un acierto para ellos, pero eso no le da mayor plus, no le da mayor sustento a la película. Por lo tanto, si nosotros vamos a estar calificando las películas, pues en este momento no vamos a dar un número, pero definitivamente no nos atreveríamos a recomendarla. Flatliners, conocido como Línea Mortal al Límite. Bien, espero que les haya gustado esta reseña, ¿verdad? Nuestra opinión sobre la película. Vamos a estar haciéndolo de la manera más constante posible sobre las nuevas películas que se van a ir estrenando. Estamos empezando a finales de octubre del 2017. Queremos seguir compartiendo estas opiniones porque nos encanta el cine. Somos cinéfilos, lo que es el séptimo arte nos ha impactado y en gran medida nos ha definido como personas. Entonces este gran gusto, este gran hobby, esta gran pasión, esta gran carrera la queremos compartir a través de estos videos. Así que vamos a hacerlo no solamente con los estrenos que se vayan generando en el transcurso del año, sino también incluso con películas que ya fueron estrenadas, que incluso ya se consideran clásicos, pero que nosotros hemos visto y que queremos compartir la opinión, e incluso, de ser posible, invitarlos a que las vean. Hay tanto cine
tantas propuestas que muchas veces nosotros no tenemos tiempo, o en el medio en el que nos desenvolvemos pues no tenemos la posibilidad de conocer todas esas películas. Entonces no solamente nos vamos a ir con lo que produce Hollywood, sino incluso también, si se puede, con el cine europeo, el asiático, las propuestas, y queremos compartir, queremos que nos vean, queremos conocer sus comentarios de ser posibles, y vamos a seguir de aquí en adelante, como decimos aquí en México, de aquí para el real. Muchas gracias y que tengan un excelente día.